Bienvenidos hoy día 23 de febrero, día miércoles. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Quisiera de que pudieran recibir nuestros cariños, nuestros saludos, nuestro amor fraternal en Cristo el Señor para todos y cada uno de ustedes que están pendientes de la proyección de estos estudios y a veces las predicaciones de los días domingos. Así es que queremos llegar ahí hasta donde usted está con el estudio de hoy día 23 de febrero de este año 2022 o 2022. Así es que quiero por favor de que me acompañe a la palabra del Señor, donde hemos estado meditando ya por 2 semanas seguidas y ahora o 2 estudios seguidos, porque tuvimos unas semanas de por medio que no tuvimos estudio, pero ahora volvemos y hoy vamos a estar concluyendo este estudio que se llama Jesús y la ley. Así que véngase conmigo por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y voy a leer del versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estuve mencionando la semana pasada en cuanto a lo que es la ley mosaica. Hablaba de que esta ley está dividida o compuesta de 3 partes. La ley que consideramos la ley moral, que era la ley que tiene que ver con el comportamiento o la dirección o el propósito, el por qué fue dada esa ley moral, era precisamente para el comportamiento de todos los israelitas, y con el tiempo esto tenía que llegar a todos los hombres. Aparte de esa primera parte o de esa primera división, tenemos también la ley judicial. Esta era la que llevaba a los israelitas al funcionamiento de ellos como una nación entera. Allí se establecieron leyes, llamémosle desde un punto de vista judicial, donde se aplica la justicia. Y la tercera división o la tercera parte era la ley ceremonial, que el propósito era para estructurar bien la adoración al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Ahora, con base a esas 3 divisiones o esas 3 partes, es que nosotros podemos ver de que cuando el Señor decía no crean que yo he venido para deshacer todo eso, no, eso les tiene que seguir en pie, porque hasta que no pasen ni el cielo ni la tierra, entonces nada, y esto se ha cumplido, entonces decía el Señor de que era necesario de que se cumpliese todo lo que aquí está escrito. Es decir, los judíos se mueven con base a esta ley. Sin embargo, como lo hemos venido viendo, ellos le añadían cosas, y ese fue el mayor problema. Se hacía difícil, se hacía imposible, y hasta el momento para los judíos es totalmente difícil o imposible el poder establecer un cumplimiento íntegro y total de toda la ley mosaica. Y lo que dijeron los profetas también. Recuerda, el Señor decía la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Ahora, lo que vamos a considerar hoy día es lo siguiente: ¿por qué Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas? ¿Cuál fue la razón principal? Él lo dijo bien claro. Nuevamente voy al texto. El Señor dijo: no crean que yo he venido para deshacer todo esto. No, yo vengo a que se cumpla.
A pesar de que el Señor estaba dando inicio a un nuevo pacto de Dios con la humanidad, Él no vino a quitarle validez al Antiguo Testamento prácticamente en nada. Él dijo, se tiene que cumplir. Es decir, los principios morales, los principios judiciales, los principios espirituales, todo eso tiene que cubrirse, tiene que cumplirse, tiene que seguir al pie de la letra. Entonces, por esa razón el Antiguo Testamento tiene vigencia también para nosotros, porque de otra forma, si el Antiguo Testamento no fuera necesario para nosotros, si todo eso quedó abolido, ¿verdad? O abrogado, o deshecho, o destruido, entonces, ¿qué razón tendríamos nosotros de poder contar con los primeros 39 libros de la Biblia? Si nosotros decimos, no, yo me rijo por el nuevo pacto, por el Nuevo Testamento solamente los 27, los últimos 27 libros que conforman los evangelios, las cartas, Apocalipsis, etc. Y los hechos de los apóstoles, o los hechos del Espíritu Santo, como se dice de una forma mejor. Aparte, ¿por qué no vino el Señor a abrogar toda la ley? Porque toda la palabra de Dios es inspirada, cuando hablamos de que es inspirada, la palabra ahí es teupnestos, y teupnestos es aliento que se da para que algo vuelva a la vida. Es decir, el Señor inspiró, Él puso su aliento de vida en los escritores sagrados para que escribieran desde Moisés, como lo tenemos registrado en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, hasta Malaquías. El Señor les inspiró, el Señor les llenó de ese aliento de vida para que escribieran. Por esa razón no puede considerarse de que el Antiguo Testamento ya no tiene validez para nosotros. Por ejemplo, en la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, es llena del aliento de vida de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es otra razón por las cuales el Señor dijo, yo no vengo a dar por anulado los escritos, la ley y los profetas. Es decir, otra de las razones es porque la palabra de Dios es eterna. Tenemos pasajes en Isaías, como también el apóstol Pedro escribiera en su primera carta, en los versículos 24 y 25, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y decía, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nosotros vamos a los evangelios mismos o a las cartas mismas, la carta a los hebreos está empapada de citas bíblicas tomadas directamente de los primeros 39 libros de la ley. Hablar de la carta a los hebreos es hablar del comportamiento, de la forma de vida de los levitas, de los sacerdotes. Entonces, si el Señor hubiese venido a quitar todo lo que es la ley y los profetas y no le hubiera dado ya ninguna validez, entonces en el Nuevo Testamento no tendríamos ninguna referencia al Antiguo Testamento. Porque ¿para qué citar eso si ya no sirve? Diríamos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, decía Isaías. Pedro citando a Isaías, al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque la ley en sí, toda la palabra del Señor,
todo lo que es considerada la ley y los profetas es buena. Esa palabra es buena. El gran problema en lo que radica todo esto no es la palabra como tal, sino que somos nosotros los que no podemos cumplirla. Por esa razón el Señor vino a establecer un nuevo pacto con su pueblo, con su pueblo Israel primeramente, con las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente, pero también al griego y a todos los gentiles, a toda la humanidad. Dice la Escritura en Romanos 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa. Sí, porque la ley y los profetas es palabra de Dios, es palabra santa. Además, el mandamiento es santo, justo y bueno. Nadie podría decir, no, los mandamientos del Señor son injustos. El mandamiento de Dios es justo. Por esa razón, el Señor dijo, yo no he venido a quitar todo eso. Ahora, ¿qué significa, por otra parte, qué significa de que Jesús el Señor, Jesucristo nuestro Señor, vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué significa todo esto? Porque el Señor dijo, no creáis que he venido a abrogar la ley. No, dijo el Señor, he venido precisamente para que se cumpla. No he venido a quitarlo, no he venido a abolirlo, no he venido a destruirlo por completo. He venido a que se cumpla. Ahora, las palabras del Señor Jesucristo, cuando decía de que ha venido para cumplir toda la ley, eso tiene un valor, un significado grande y enorme para nosotros, y es vital, es importante, es muy especial que nosotros prestemos atención en todo esto, porque las profecías, el cumplimiento de todas ellas tenían que darse en el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Y les dijo, dice el Señor en su palabra, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario, es decir, por esa razón es que el Señor dijo, no he venido a quitar todo esto, más bien he venido a que se cumpla. Porque todo lo que se dijo de él, tanto lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas y todo lo que está escrito en los salmos, refiriendo a la parte poética del Antiguo Testamento, no solamente los salmos, sino que Proverbios, Eclesiastés, Cantares, el libro de Esther también. Entonces todo eso era necesario que se cumpliese en él. Él dijo exactamente, todo lo que está escrito de mí en esas tres partes de lo que conforma la ley y los profetas. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. El Señor Jesucristo dijo, porque si creyeseis a Moisés, les dijo a los escribas y a los fariseos, les dijo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí él escribió él. Mire qué palabras más tremendas. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, grandes eruditos, manejaban la ley derecho a izquierda, izquierda a derecho, como fuera. Eran unos especialistas, por eso se les decía doctores de la ley. Ahora el Señor les dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yo pienso que cuando el Señor les decía esto a los líderes del pueblo, estos se rascaban la cabeza y decían,
apenas con 30 y algo de años y ya está dándonos clase a nosotros. Ya viene a darnos una cátedra de ley y los profetas cuando nosotros somos los que tenemos que enseñarle a él. Pero el Señor dijo, de mí escribió Moisés. Y una de las cosas que escribió Moisés sobre el Señor Jesucristo fue que dijo, profeta les levantará Jehová como yo. A él escucharán y a él seguirán. Y cualquiera que no le escuche, cualquiera que no le siga, cualquiera que no le crea, tendrá que ser desarraigado del pueblo. Y el Señor dijo, bueno, de mí habló Moisés. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, bajo inspiración el apóstol San Pablo, recuerde la palabra griega teupnestos, aliento de vida. En hebreo la palabra es ruaj. Es como cuando el Señor creó a Adán y Eva, los primeros. Cuando creó a Adán y lo vio allí y estaba el cuerpo, entonces sopló en él aliento de vida. Es decir, el Señor sopló en él, fue un ruaj. Ruaj se traduce también como espíritu. Es decir, las Santas Escrituras están llenas son la presencia de Dios, por decirlo así. Es el aliento de vida, es el Espíritu de Dios soplando en los escritores sagrados para que nosotros tengamos todo esto. Y por eso Pablo, inspirado del mismo modo, escribe y dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de los primeros 39 libros, aparte de la ley y los profetas, aparte de todo eso, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia alguna. Tanto judíos como gentiles. Podemos ser acreedores, podemos ser recibidores nosotros de esa justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La justicia de Dios decía, el alma que pecare ciertamente morirá. Y no había otra opción más que hacer. El que peca se muere. Por eso la justicia de Dios, dice Pablo, manifestado en Cristo el Señor. Por esa razón Él tuvo que llegar a la cruz del Calvario, porque es ahí donde se manifiesta la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la justicia, porque Él ya había dicho, el que peca se muere. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. Si faltas a la ley, si quebrantas un mandamiento, eres culpable de toda la ley y te corresponde la muerte. Entonces el Señor cargó en el Dios Todopoderoso, Dios Padre, cargó en Cristo el Señor el pecado de todos nosotros. Isaías lo da con lujo de detalles y dice, nosotros le tuvimos por afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que apartamos de él el rostro. Fue menospreciado, llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Es ahí donde se manifiesta la justicia del Dios Todopoderoso, de Dios Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. Y es ahí donde nosotros echamos mano. Jesús, con su obediencia extrema, cumplió la ley para justificarnos a todos nosotros, porque Él fue justo, Él no falló, Él no pecó,
Él cumplió toda la ley. Sin embargo, para que se aplicara la justicia de Dios Padre, Él tuvo que caminar hacia el monte Calvario, hacia el monte de la calavera, y ser colgado en un madero, y ser declarado maldito para bendecirnos a nosotros. Y esta palabra sí que suena muy fea, muy golpeante, pero la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el Señor Jesucristo fue colgado de la cruz, y Él fue maldito para bendecirnos a nosotros. La justicia de Dios el Señor, Dios Padre, manifestada por la fe nuestra en Cristo el Señor. Dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El Señor no puede estar padeciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Esto es totalmente contrario a lo que enseña, con todo respeto, con todo cariño, a mis amigos, hermanos en la fe, mi familia, todos aquellos que abrazan el catolicismo con mucho respeto y con todo el respeto que ustedes merecen. Pero lo que es la Eucaristía Católica Romana es algo contrario a lo que dice la Santa Palabra de Dios, porque en la Eucaristía Católica Romana se sacrifica al Señor Jesucristo a cada momento en diferentes partes del mundo. Por eso se dice de que la transubstanciación, literalmente el cuerpo de Cristo está en los elementos de la comunión, en el pan y en el vino. Ahí está la sangre y está el cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseña el catolicismo romano. Pero el Señor fue sacrificado una vez y para siempre. Nosotros, cuando tomamos la comunión, es lo que nosotros aprendemos en los escritos sagrados, la palabra inspirada por Dios en la vida del apóstol San Pablo cuando escribiera a los Corintios, y decía que cada vez que tomáramos de ese vino, que cada vez que comiéramos de ese pan, lo que hacemos es anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Pero no es que estamos sacrificando al Señor, solamente son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No podemos sacrificar al Señor Jesucristo a cada momento, a cada instante. Dice Pedro, lo leo, continúo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Dice la Escritura, Romanos siempre, capítulo 10, versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tenemos manifestada, revelada la justicia de Dios en Cristo el Señor, para que nosotros podamos abrazar y ser merecedores de la gracia divina. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Es algo que no merecemos, por cuanto todos somos pecadores, y por ser pecadores, decía Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero se presentó el Señor Jesucristo, puso fin al decreto de la ley y dio paso a la dispensación de la gracia divina, de ese favor inmerecido. Es decir, el don de la salvación es algo que usted y yo no merecemos,
pero por gracia de Dios, por algo que no merecemos, pero el Señor de igual manera nos la entrega. Por esa razón podemos ser salvos, por medio de la fe en Cristo el Señor, no por obras, no por lo que yo haga, no por lo que yo piense o crea, sino por pura gracia. Ahora, viendo lo que el Señor decía respecto a la ley y los profetas, el Señor dijo algo más. El Señor dijo: porque les digo que si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa todo esto? Para poder comprender lo que el Señor Jesucristo decía, es necesario que nosotros veamos cómo era la justicia de los escribas y de los fariseos. ¿En qué se basaban ellos? La justicia de ellos era precisamente algo ilógico, algo que no calzaba una cosa con la otra, y ya la voy a explicar. Era incongruente, era irrazonable, no era un engranaje perfecto entre lo que hacían y lo que decían, porque ellos conocían la ley, ellos enseñaban la ley, ellos exigían a la gente que cumpliera la ley, pero ellos no la vivían. Mateo capítulo 23, versículos 1 y 4, dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, y esta es palabra para usted, escuche bien, esto es palabra para usted y palabra para mí. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2, en la cátedra, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están bien puestos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Eso sí, mas no hagan conforme a sus obras, porque estos dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, la justicia de ellos estaba basada en una serie de mandamientos, de rituales, de tradiciones, de costumbres, pero el corazón de ellos estaba prácticamente lejos de Dios. Ellos estaban más apegados a lo que ellos se habían memorizado, lo que ellos conocían, lo que ellos enseñaban, lo que ellos leían. Ese era el foco de su atención, pero Dios estaba lejos de ellos. Es lo que ocurre muchas veces. Hermano, hermana, usted que está viendo esta enseñanza, cuidado, cuidémonos, porque muchas veces prestamos más atención tengo que leer la Escritura, porque soy cristiano, entonces tengo que leer por lo menos unos 3 capítulos de la Escritura, porque si no, Dios mío, entonces no sirvo como creyente. A veces le damos más atención a las cosas que hacemos que a Dios mismo. Creemos más a las obras nuestras que a la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo repito esto. Así que todo lo que les digan que lo guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan como ellos hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles. Ellos ni siquiera con un dedo quieren mover las cargas que le ponen a la gente. Habemos muchos cristianos que le decimos a la gente, ore, pero ¿y yo qué? Lea las Escrituras, ¿y yo qué? Congréguese, pero ¿me congrego? No, usted tiene que ser generoso, pero ¿soy generoso yo con Dios y con su pueblo? ¿Qué está pasando en nosotros? No solamente se trata de hacer,
Se trata de creer y de que nuestro corazón esté cerca de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Antes de la pandemia muchos se congregaban. Empezó la pandemia, cero congregarse. Ahora tenemos libertad de poder congregarnos. ¿Y qué pasó? Si usted ve esta enseñanza y no se está congregando, en el nombre del Señor, como siervo de Dios, como pastor de la iglesia, le digo, está haciendo mal. Porque esta es una de las partes que a nosotros nos corresponde, por no mencionar otras muchas más. Congréguese, métase al redil. Allí el Señor, allí es donde decía el salmista, inspirado, lleno por el Espíritu Santo. Cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición el Dios Todopoderoso y vida eterna. ¿Y usted por qué no se congrega? ¿Es que acaso usted es tan especial? ¿Es que acaso usted es un ejemplo de ejemplos? Ya llegó a la estatura del hombre perfecto de Cristo el Señor para que ya no tenga necesidad de congregarse. Cuidado. La justicia de los escribas y fariseos era externa, era de apariencia, no tenía nada que ver con lo espiritual, porque era pura hipocresía. Decían, pero no hacían. El Señor Jesucristo les dijo lo siguiente, Mateo 23, versículos 24 y 26. Estas son palabras bien duritas, desde ya se lo digo, son palabras muy duras. El Señor les dijo: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En otras palabras, te detienes en las cosas tan chiquititas, pero eso sí, las cosas grandototas que tú haces, a eso no le das importancia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, le dijo, estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Cuando el Señor decía, ¡ay de vosotros!, esa palabra ¡ay!, esa es una exclamación de dolor y de lamento. Eso mismo escribía el escritor Lucas, el doctor amado, en su evangelio, en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 42. Escuche bien esto. Número 1. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Hay de ustedes que diezman, pero que pasan por alto la justicia. Dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y dice más, escuche. Entonces ya no vamos a diezmar. Vea lo que dice. Si la cosa sigue, el versículo sigue, no ha terminado. Pero dice: esto era necesario que hicieran, o esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, era necesario que diezmaran todo, pero que también
no pasarán por alto la justicia y el amor de Dios. Segundo, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras filas o las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay, qué lindo. Ay, por favor, respeto a don Clementino. Sí, cómo no. Ahí va doña Telésfora. Nuestro respeto. No, ellos sí son ejemplo. Ellos son columnas. Ellos son muy espirituales. Y ellos como que se hincha el ego allá adentro. Y el Señor les dice, ay de ustedes, ay, exclamación de dolor y de lamento. Número 3, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Número 4, y él dijo, ay de vosotros también, porque un intérprete de la ley le dijo, estas cosas las dices de los escribas y fariseos, también las dices de nosotros. Entonces el Señor les dice, versículo 46, y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Versículo 47, ay de vosotros, intérpretes de la ley, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Versículo 52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Es decir, teniendo todo el conocimiento, teniendo la llave del conocimiento, muchas veces no dejamos entrar a la gente. Ponemos un obstáculo, ponemos otro. Por esa razón quieren mucho cuidado. Y cuando hablamos de ayes, aquí he leído yo 6 exclamaciones de dolor. Y el profeta Isaías también exclamó, capítulo 5 de Isaías, versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado, dijo el Señor, a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas cosas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Es decir, a veces nos preocupamos tanto por tener, pero nuestro corazón se aleja de Dios. Tener es malo, no es malo, pero amar las pertenencias, ese es el problema. El segundo ay de Isaías, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ay de los borrachos. Ay del que toma vino. Si toma vino hasta emborracharse, le cae este lamento, esta exclamación de dolor. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Hay de aquellos que traen el pecado como con coyunda de carrera. Es decir, hay de aquellos que están abrazando el pecado. Versículo 20, siempre de Isaías 5. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¡Ay, santo Dios! Cuando comenzó esto el LGBT y ahora Q más, porque hoy ya no se sabe. Pero una cristiana me escribió y me dijo, Dios ama a todos los hombres, a toda la humanidad. Así que si a un hombre le gustan los hombres, Dios de igual manera lo ama. Y si a una mujer le gusta a otra mujer, Dios de igual manera la ama. Entonces Dios los ama a todos, no importa cómo nosotros seamos. Mire, se oye bonito. Pero ¿y por qué no ir a lo que dijo Moisés? Esto se tiene que cumplir, dijo Jesús. El que se echa varón con varón es abominación ante Jehová, ante Dios. Y no le busquemos 5 patas al gato. Tenemos un dicho
bastante popular nosotros. No, no, no. A lo que es. Pero ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21 de Isaías 5. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que dicen no hay nadie como yo que yo sé, porque yo sé que sé. Versículo 22, este es el sexto ay de Isaías. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Una de las cosas de la cultura mexicana es embriagarse, sacar pistola y tirar unas cuantas balas y soy macho. Ay de ellos, dice el Señor. Entonces, el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ay, 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 entonces nos caen los ayes, porque una cosa es decir y otra cosa es hacerla. Si yo digo, oren hermanos, yo tengo que orar. A veces a mí me dicen, le pedimos oración, mire que estoy enfermo, está enfermo, ya, muy bien, vamos a orar, pero vamos a orar. No me ponga a orar a mí solito, porque yo no soy el enfermo es usted. El necesitado es usted, el que está metido en un problema es usted, no soy yo. Yo simplemente voy a hacer una oración por usted. Por esa razón, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Si termino con Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, escuche, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les guarde. Y la próxima semana seguimos con el Sermón del Monte. Bendiciones para todos. Y para la iglesia local, nos vemos este domingo a la 1 de la tarde para exaltar, bendecir y adorar al Dios único y verdadero. Hasta luego. Muchas bendiciones. Amén y amén.